Mi voto es vida, mi voto es esperanza, mi voto educa, mi voto es mi cultura. Buscas transformación, vota por la educación, por una generación de nuevas pedagogías, de ideas brillantes con juego y poesía, que será nueva ciudadanía. Está usted en una clase, en un salón de clase de bachillerato. ¿Cómo iniciaría, cómo impartiría usted una clase de educación sexual para adolescentes, por ejemplo en temas de protección de relaciones sexuales, para evitar problemas asociados a enfermedades de transmisión sexual? Pues yo diría que lo primero que habría que explicarle a los muchachos, pues son cosas que aquí estoy, pues digamos que no he meditado, estoy improvisando. Lo primero sería que me tendría que sentar a estudiar el tema y preguntarles a los que saben, y bueno, quién me explica y quién me ayuda y no sé qué es cierto. Pero bueno, digamos que unas cosas como el sentido común, lo primero que haría, y estas son pues digamos cosas como el profesor, es que entendamos que las relaciones sexuales son parte de nuestra naturaleza. O sea, esta es una sociedad que en temas de sexo es una sociedad muy confundida, porque pues hay muchas manifestaciones culturales de todo tipo que presentan el sexo como una cosa pecaminosa, y el sexo es nada menos que la vida. Sin sexo no existiríamos ninguno de nosotros, ni nadie en el que lo está viendo. Entonces, lo primero sería hacer esfuerzos porque entendieran que eso es parte de la vida, pues como otras manifestaciones naturales, y que entonces lo abordamos con la tranquilidad de reconocer, digamos, los problemas que pueden crearse en torno a esas relaciones, bueno, y cosas, yo diría un poco como el sentido común, ¿no? Que no es tan común. Que es un sentido que no es muy común, porque a la gente le echa el cuento. A mí una cosa que me impresiona mucho en la televisión, yo no sé si ustedes han visto, este programa no contiene escenas ni de sexo ni de violencia. Entonces yo digo, oiga, pero equiparan el asesinato con el sexo, ¿sí? Pues la violencia con el sexo. Uno dice, esta es una sociedad muy enredada, por una razón que es fácil de visualizar. Cuando usted en una sociedad como la colombiana mezcla sexo, religión, porque la religión ha sido muy activa en opinar en esos temas, y política, eso es un cóctel explosivo, esto es un cóctel dificilísimo de manejar, pero bueno, abordémoslo con tranquilidad y hablemos con tranquilidad y digamos esto, que el debate, por enconadas que sean las posiciones o contrarias, pues se haga con tranquilidad y sin matarse, pues, y sin ultrajarse ni ofenderse. No, yo empezaría por lo que tiene que hacer, lo primero es conozca su cuerpo. Nos parece muy obvio, pero no es tan obvio, no es tan obvio, ¿no? Justamente porque le parece que como lo tiene, lo ve todos los días, ya sabe qué es. No sabe qué es. Conozca su cuerpo, qué siente, qué le dice su cuerpo, qué le pide. Por ejemplo, ¿Cómo Junior se está allá, siente está no viendo el celular y no nos está poniendo atención. Engánchelo. ¿Cómo le diría a Junior, aprenda a conocer su cuerpo? No sé, ¿Sí? usted es la profe, así. Yo paso por el lado del puesto y le digo, hola, ¿qué hubo? Cuénteme cuáles son las partes de su cuerpo. Eso. Y arranco. Me gusta esa profe. Bueno. Primero, responsabilidad. Segundo, responsabilidad. Tercero, responsabilidad. Tener evidencia de los riesgos, introducir eso como una actitud absolutamente propia, genuina, de simplemente tener cuidado y entender las consecuencias, pero no solo de las enfermedades, sino también del embarazo precoz. Esa es una situación en Colombia absolutamente preocupante, y uno a base de cifras y de realidades, de narrativa, puede llevar esto a la mente. Queremos ahorita hablar de una deuda que tiene el país en general, y es la deuda con el campo, con lo rural. Más en este momento histórico que estamos viviendo, y vamos a hacer referencia a las brechas entre la educación rural y la educación urbana. En general, para quienes nos están viendo, les damos un contexto. Hay problemas de equidad, de infraestructura, de calidad. Mientras la tasa de analfabetismo en la educación rural está en el 14%, en lo urbano solamente es del 3%. Mientras que la tasa de permanencia que nos estaba hablando Claudio ahorita en las zonas urbanas está alrededor del 82%, en lo rural menos de la mitad, 47% aproximadamente. Y así en muchos temas, mientras en las pruebas, a ver, les va bien a las instituciones educativas de una ciudad, en el campo les va muy mal. ¿Y qué decir de las brechas intrarrurales? Aquí hay un reto enorme. Claudia, menciónenos 3 estrategias brevemente que se implementarían para reducir las brechas entre la educación urbana y la educación rural. No es posible que nuestros jóvenes campesinos, nuestros jóvenes que están en el campo reciban una menor calidad de la educación que alguien que está en Pereira, en Cali, en Manizales.
Voy a empezar por cosas que yo he propuesto y que haría, digamos, desde el gobierno. Lo primero, hay que meterle más plata al Sistema General de Participaciones, que es a través del cual se financia la educación básica y media en Colombia. Pero esa nueva plata debe ir dirigida, la mitad por lo menos, solo y exclusivamente a mayor cobertura y calidad en el sector rural. Solamente. O sea, el sector rural necesita una inyección de recursos nuevos y adicionales para aumentar cobertura con calidad, primera cosa. Segundo, que es una cosa que acaban de pedir, esto lo acaban de pedir los profesores en su parte, mayores recursos para el SGP, pero yo le añadiría, mayores sí, pero la mitad de esos mayores direccionados al sector rural, porque si no otra vez se profundiza la brecha. Segundo, en el SGP hay que distinguir, el SGP se asigna con un valor per cápita por municipio por niño matriculado. Ese valor per cápita por municipio por niño matriculado hay que distinguirlo. Uno es el valor per cápita si usted está en la cabecera urbana y otro es el valor per cápita si usted está en el área rural. Prestar educación de calidad en el área rural cuesta más. Cuesta mucho más que estar en la cabecera. Entonces hay que reconocer eso. Usted necesita transporte, necesita internado, necesita un profesor que se quede allá. Y eso me lleva al tercer punto. Los profesores acaban de ganarle al gobierno y me parece justo que haya mayores incentivos salariales para los profesores. Digamos, por un lado, mejor salario para cerrar la brecha, ¿cierto? Porque los maestros hoy tienen una brecha de casi el 20% con profesionales de las mismas competencias. Esa brecha hay que cerrar, me parece bien. Pero lo otro es que quiero poner un fondo especial por encima de cerrar esa brecha salarial adicional, pero dirigida exclusivamente a maestros que llevan al área rural. Es decir, el mejor maestro, que además de ser pilo, de ser bueno, le están dando su incentivo, recibe un 20% adicional si se va al sector rural. Si nosotros necesitamos que los mejores maestros de Colombia vayan al sector rural, que es donde tenemos más desafíos, más atrasos, más dificultades, donde se requiere gente más innovadora. Entonces, esto es como si tú tienes una enfermedad, ¿no? No mandas pues al médico ahí que no sabe nada, mandas al mejor especialista, ¿cierto? A aprender. Aquí estamos igual. La brecha urbano-rural es tan alta que necesitamos mandar a los mejores. Entonces yo haría esas tres cosas. Más plata a la CGP, pero la mitad dirigida exclusivamente al sector rural. Un valor per cápita distinto y superior por niño en las escuelas rurales. Más incentivos específicos de mayor y mejor remuneración a los maestros que se van a la rural. Perfecto. Pues la primera estrategia de desarrollo que tiene que tener Colombia es brigar a mejorar la producción y la creación de riqueza, porque si no creamos riqueza, pues ninguna forma de distribución de riqueza va a ser buena, y en el caso de la educación eso va a estar presente. Entonces, en relación con el campo, habría que meterle, por ejemplo, más profesores. Una de las características de mucha educación rural es un profesor dictando, por ejemplo, 3 o 4 cursos, turnándose casi como un loco, corriendo, el salón lo divide no sé cómo para ver cómo le llegan a los muchachos. Las instalaciones educativas son terribles. Yo conozco escuelas o sea, en tierra caliente, con techos de zinc, o sea, las condiciones son muy malas, la manera de los niños llegar a las escuelas son muy complicadas, sobre eso hay muchísimas cosas. O sea, lo del campo habría que atacarlo de muchas maneras, pero en cierto sentido lo principal sería una voluntad política de mejorar la educación en el campo. O sea, salirnos un poco de la idea de que importa un pepino lo que pasa en el campo. Es que quienes nos han gobernado siempre han establecido una política como de explotación, llamémoslo así, de las zonas urbanas sobre las rurales. Y se manifiesta en todo. Yo les doy este dato. El ingreso rural colombiano es 1/3 del ingreso urbano. Es que esto es una cosa absolutamente absurda. Entonces ahí sí que habría cosas que hacer. Y una cosa que es indirecta pero que es muy importante. Colombia no puede seguir importando sus alimentos, porque ese atraso de los niños de las zonas rurales también tiene que ver con la pobreza de sus padres. Y los padres son paupérrimos o muy pobres, porque la línea general económica de Colombia desde hace 25 años no es producir nuestros alimentos, sino importarlos. Y eso lo que quiere decir es pobreza, miseria, desempleo, casas en las peores condiciones, falta de vías, etcétera, etcétera. Lo primero, yo creo que hay que pagarle más a los profesores que acepten irse a trabajar en las regiones más apartadas. Segundo, hay que insistir en la necesidad de mejorar el nivel de los docentes. Y en tercer lugar, me parece que todo el tema de
ayuda al campo, de superación de la crisis en la producción de la economía campesinista, que es en el tema en que estamos ahora, en el desarrollo del acuerdo, también debe redundar en una mayor capacidad de retención de los niños en el sistema educativo, porque muchos de ellos eluden las clases simplemente por irse a trabajar con la bendición de los padres, porque necesitan la mano de obra infantil. Y eso me parece que si uno lo remedia con tecnología, con apoyo del gobierno, con fomento, con créditos blandos, de tal manera que la economía campesina sea floreciente, uno logra quitarle al trabajo a los niños y a los jóvenes para que regresen con un mayor grado de estabilidad en el sistema educativo. Claudia, quiero que escuche una noticia que sucedió en el 2014. Parte del presidente candidato anuncia que incrementará los recursos para la educación si es elegido en la segunda vuelta del próximo 15 de junio. Freddy. Durante la firma del Pacto por la Educación, una iniciativa del sector privado, el presidente candidato Juan Manuel Santos se comprometió a trabajar por mejorar la cobertura y la calidad de la educación. Señaló que con la terminación de la guerra habrá más recursos para este sector. Y me comprometo a inyectarle en el primer año de gobierno un punto adicional del PIB para que alcance... Esa famosa promesa que nos hizo a FECODE, que le hizo al movimiento, de aumentar un punto porcentual del PIB cada año hasta llegar al 7% al terminar su mandato. No vamos a hablar de presupuesto, pero seguramente Todos por la Educación el próximo año, como candidato presidencial, lo va a buscar para que nos firme el pacto y usted lo va a firmar. Del movimiento me decían, pregúntele, Paola, al senador Jorge Enrique Robledo, que nos diga que él no nos va a fallar, que si nos firma el pacto no vamos a estar un poco decepcionados por un pacto que no se cumple. No cuenten con eso, Paola. Yo no, pues, alma de santo sí no tengo, eso sí estén seguros, que haré todo lo posible por no parecerme al personaje. Y una de las cosas que habrá que hacer, pues dentro de estas concepciones generales que he señalado, es que habrá que hacer una propuesta de detalle presupuestalmente sostenible. O sea, yo no voy a ponerme a echar aquí cuentos, vamos a hacer cosas correctas y bien hechas, pero también cosas que estén dentro de la realidad, porque ese cuento de que aquí lo único que importa es ganar, pues se los dejo a ellos, ¿no? ¿Cuál es la teoría de ellos? Todos ellos, además todos, ¿no? Es prometer para conseguir, y una vez conseguido olvidar lo prometido. Yo no me propongo no caer en eso. ¿Cuál es el costo de la guerra? Es que justamente la circunstancia de haber terminado medio siglo de combate con un grupo guerrillero libera recursos por sí mismo y reenfoca todo el gasto público. ¿Cuánto cuesta una bomba que ya no va a ser necesario utilizar? Luego me parece que sin dejar de mantener viva, claro, la presencia de la fuerza pública en el territorio nacional, porque hay otras fuentes de violencia, lo que sí es evidente es que reacondicionar el gasto a las nuevas circunstancias de paz en Colombia, de una paz que apenas nace. Y por eso siempre mi mensaje es tan categórico en decir, no podemos echar atrás. A mí me parece una locura la idea de que empezamos a revisar, a devolvernos, porque al contrario, haber terminado una guerra después de 8 millones de víctimas lo que abre es una enorme posibilidad de una orientación del gasto con mucha mayor énfasis en política social y en particular en la educación. La inversión más rentable de un país como Colombia es la educación, muy por encima incluso de las vías 4G y de las propias obras de infraestructura. Movimiento Todos por la Educación sabemos que esa promesa se incumplió. Fue promesa que le hizo el presidente Juan Manuel Santos en la segunda vuelta al movimiento, se le hizo a FECODE, en fin. Además. Bueno, ¿y qué nos garantiza? Háblele a los líderes del movimiento Todos por la Educación que si Claudia firma el pacto, usted ya lo firmó, lo va a volver a firmar, la versión 2.0, de eso hablamos el próximo año. ¿Qué le garantiza? Háblele a ellos de que Claudia López no va a hacer promesas irrealizables y va a cumplir lo que nos firme en el Pacto por la Educación. Háblenles a ellos. Pues que solo lo voy a firmar si creo que lo que proponen es realizable. Porque es muy fácil ser simpático de candidato, proponer eso. Que uno iba a pasar en 4 años del 3.5 al 7% del PIB. Eso es absolutamente imposible por Juan Manuel Santos y por cualquiera otro. Este país tiene desafíos grandes en diferentes sectores. No puede duplicar la inversión en un solo sector. No puede, porque no está. ¿Qué vamos a duplicar? ¿Los impuestos?
vamos a disminuir a la mitad otra inversión en otro sector. Hay gente que, yo sé que eso suena muy simpático, que como se acabó la guerra, entonces vamos a quitar la plata a defensa y la vamos a pasar a educación. No, sería un gran error. Este país tiene enormes desafíos en materia de seguridad. Pueda que ya no los necesite para combatir a la guerrilla, pero sí para combatir al microtráfico, a las bancas delincuenciales, fortalecer la justicia, para que no haya semejante nivel de impunidad. Entonces, yo sé que suena muy simpático decir, vamos a quitarle la plata a la guerra y se la vamos a pasar a la educación. Falso. La plata que nos gastamos en guerra, nos la vamos a gastar en general en mayor inversión social, pero también en seguridad y justicia, que necesita fundamentalmente este país. Entonces, yo me comprometo a firmar lo que pueda cumplir. Si no, no lo firmo. Respuesta de sí o no. Ya después, si usted tiene por qué, nos lo dice después en un debate, pero ahorita solamente sí o no. ¿Serpilo paga? ¿Sí o no? No. ¿Jornada única? Sí, pero bien hecha. ¿Educación sexual? Pero en Serpilo paga quiero decir una cosa. No, porque es que esto es de mucho riesgo. Es que a ustedes a esto se les puede volver una cosa medio entretenida, pero no se juega la vida. Bueno. Sí, entonces no es tan fácil el asunto. Claro esto. Los pilos pagas que ya están en el programa, se les cumplirá el programa, pero desaparecerá esa política. Desaparecerá porque la plata del sector público debe ir fundamentalmente a la educación pública, es una cosa así de simple, pero a los que están, sí, se les cumplirá. ¿Jornada única? Sí. Sí, pero con las, o sea, no la de Santos, sino otra cosa diferente. Sí. No, pero insisto, porque es que, pero no lo voy a decir con todo, o sea, Paula, si yo no puedo explicar, no puedo responder. Bueno, explique. Porque es que me estoy jugando, es que no, porque es que esto es serio, ¿cierto? Entonces a mí, yo, por ejemplo, la de Serpilo paga, yo digo no, y entonces se van y reúnen 30, 40 mil muchachos y les dicen Robledo va a acabar con el programa. Es cierto. Y no es lo que estoy pensando, sí. Bueno. ¿Y educación sexual para menores de 11 años? Sí, yo creo que pues adaptada a las realidades puede ser, pero pues bien hecha, digamos, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Serpilo paga, sí o no? Sí, pero bajo la siguiente idea. Primero es básicamente más un instrumento de cohesión social, no es la solución por sí sola para la educación. Hay que robustecer el ICETEX, incluso con condiciones blandas que permitan realmente una revolución educativa. ¿Jornada única, sí o no? Jornada única, sí, categóricamente sí. ¿Cartillas de educación sexual para menores de 11 años? Sí, pero obviamente con el cuidado que exige un tema de esta naturaleza. Muy bien, y una pregunta, digamos, de cultura general. ¿Qué es Todos por la Educación? Todos por la Educación es esto que estamos viviendo aquí, el movimiento que ustedes han encabezado, pero que aquí aflora de manera mucho más elocuente que las palabras. Muy bien. Mi voto es vida, mi voto es esperanza, mi voto educa, mi voto es mi cultura. Buscas transformación, vota por la educación, por una generación de nuevas pedagogías.